Un poco como continuación de la reflexión del video anterior sobre el sujeto, me gustaría intentar, no sé si llevar eh, el- este intento a estatuto de ejemplo, pero eh, siempre cuando se habla de psicoanálisis, de psicología, de una práctica clínica y a lo mejor en todas las humanidades, siempre una dificultad que se tiene en los alumnos es que rápidamente caen bajo el supuesto de una disyunción entre la teoría y la práctica, que a mí me parece que se puede resolver problematizándola, es decir, que a veces la solución es más problemática, cuando menos así lo pensamos, que el problema en sí, es decir, para llegar a la solución se ocupa más complejidad. Específicamente dentro del campo de lo humano, me parece que esta problematización eh, en el psicoanálisis ha sido manejada como la diferencia o la distancia o la tensión entre Freud y Lacan, porque evidentemente no plantean las mismas cosas y aparte pueden ser totalmente diferentes, ¿no? Es decir, que la puesta al día, aunque Lacan llamó al inicio de su movimiento un retorno a Freud, la puesta al día de Freud tiene consecuencias sobre la misma teoría freudiana del orden no solo de la superación, sino también de abandonar ciertas nociones y conceptos. Y cuando hablamos de la sujeción y del lenguaje, de la relación de estas dos acepciones que se comentaban en el video anterior, ¿no? De el sujeto como tema, como este problema, como asunto, como y de ahí deslizándolo un poco hasta como efecto de la estructura, etcétera, este, distinguiendo esa noción del sujeto como yo, como conciencia, esta primera acepción, que es más o menos la olvidada, parece que puede resolver muchos problemas complejizándolos, muchos problemas de la vida moderna haciéndolos más complejos, ¿no? Y entonces pensé, repito, con toda la dificultad que eso implica, que se ha tomado como ejemplo leer algo que ya he trabajado con algunos alumnos, que es un pequeño relato que se le envió a Paul Auster y él lo recopila y construye un texto que se llama Creía que mi padre era Dios, donde Paul Auster compila un montón de relatos de gente de los Estados Unidos de Norteamérica y lo que pedía era básicamente tres cosas: historias cortas que fueran verdad, pero que parecieran ficción, ¿no? Y se las envían y él las compila y produce un texto. En algún momento tengo que hablarles de este texto porque la manufactura, la historia de cómo llegó a su realización es importante y es interesantísima para que nosotros la pudiéramos pensar. Bien, voy a leerles algo que se llama es uno de los relatos que le enviaron y se llama, de momento se me perdió, lavar la culpa, ¿no? En algunos momentos, los que ya lo han escuchado recordarán algunos de los comentarios de a los que llegamos, ¿no? Repito, lavar la culpa. Cuando era adolescente, mi cuarto quedaba justo debajo del alero, en el segundo piso de nuestra casa, que tenía 200 años de antigüedad. Había dos camas gemelas de hierro y yo dormía en la que estaba junto a la ventana. Entre las camas había una mesita para la lámpara y los libros. Durante el verano, los amplios suelos de pino del resto de la casa no cesaban de crujir bajo las pisadas de parientes que nos visitaban. Iban y venían
por toda la casa y siempre había alguien cocinando algo en la cocina. Mi madre, que estaba separada y trabajaba muchas horas en el hospital, solía subir a echar una siesta en mi cuarto para escapar de todo aquel caos. No era raro encontrar en mi mesita la libretita que usaba para apuntar la lista de compras. El verano que cumplí 18, empecé a volver tarde a casa por primera vez. Hasta entonces había estado perdida durante años en medio de la confusión típica de la adolescencia. Pero ese verano, por fin, le estaba dando a mi madre razones para preocuparse. Cuando salía del trabajo veraniego que había conseguido, me iba por ahí hasta las tantas de la madrugada con amigos inapropiados. Yo sabía que aquello molestaba a mi madre, pero también sabía que no le gustaba la confrontación directa. Cuando nuestros caminos se cruzaban, normalmente en la cocina, a las 6:30 de la mañana, su escenificación de madre furiosa se reducía a lanzarme frías miradas y a cerrar los armarios de un portazo. Una noche llegué a casa cuando estaban todos dormidos. Fui de puntitas hasta mi cuarto, encendí la lámpara que estaba junto a mi cama y encima de la mesa vi la libreta de notas de mi madre. En la primera página había 3 palabras escritas con su letra redonda y grande: lavar la culpa. Aparté la hoja y rápidamente me puse mi pijama. ¿Qué quería decir mi madre con aquello? Lavar la culpa. Antes de que mi madre empezara a trabajar los domingos, nuestro escaso contacto con la religión se había reducido a unas pocas visitas a la iglesia unitaria de Baltimore. El tono de aquel mensaje era demasiado dapista para mi madre, pero aquella abstracción críptica me pareció que era muy de su estilo. La mayoría de las madres agitarían una cuchara de madera en actitud beligerante ante una hija adolescente y dirían: o vuelves a casa a las 10 en punto o estás castigada sin salir. Mi madre me enviaba un mensaje a través de una zarza ardiendo antes que sentarse a la mesa de la cocina conmigo y marcarme el toque de queda. Dejé la libreta exactamente donde estaba y nunca dije una sola palabra al respecto. Supongo que pensé que si no la movía de su sitio no tendría que admitir haberla leído. A la mañana siguiente, mi madre salió muy temprano a trabajar y no la vi, pero sus palabras me habían quedado grabadas: lavar la culpa. No dejaba de repetírmelas mientras iba a trabajar en mi bici: lavar la culpa, lavar la culpa. ¿A qué se refería? ¿Qué intentaba decirme mi madre? ¿Por qué no podía ser una madre normal y darme un par de gritos? Aquella noche cuando llegué a casa, la hoja y su cuidada caligrafía seguían en el mismo sitio. Otra vez decidí no tocarla. Cuando me encontré con mi madre en la cocina, no me dijo nada. Supuse que estudiaría mi actitud, así que abrí la nevera y me dediqué a mirar lo que había dentro. Seguro estaba observando mis reacciones para ver si notaba algún cambio en mí. Nunca me miró a la cara, aunque tampoco parecía que quisiera evitar mi mirada. Es que se arrepentía de haberme clavado aquel puñal en el corazón y pretendía hacerme ver que nada de aquello había pasado. Si era así, ¿por qué no se había limitado a llevarse la libreta? Es que pensaba, al igual que yo, que si la movía tendría que admitir que había estado allí, mientras que si no la tocaba, ambas podríamos hacer como si nunca hubiese escrito aquello. Acababa de lanzarme una mirada inquisidora. ¿Acaso intentaba ver alguna expresión en mi cara? ¿Estaba inspeccionando mi comportamiento buscando alguna señal de cambio? No.
parecía extrañamente interesada en preparar la cena, extrañamente normal. A la mañana siguiente me vestí mirando la libreta, lavar la culpa, seguí sin tocarla. De nuevo aquellas palabras me acompañaron durante todo el día. De nuevo mi madre no dijo nada cuando volvimos a encontrarnos en la cocina aquella noche. Las cosas continuaron así durante una semana. La libreta nunca se movió de aquel sitio. Mi madre nunca dijo nada al respecto. Las palabras me acompañaron a todas partes. Todas las noches las veía regresar a casa. A veces me parecía tener un loro chillón en mi cuarto que repetía ásperamente: lavar la culpa. A veces me parecía que lo que había junto a mi cama era un monje encapuchado que llevaba en su mano la libreta de mi madre. Durante otra semana no pude despegarme de aquellas palabras. No es que influyesen en mi comportamiento, aunque finalmente acabase rompiendo con mi novio, pero sí que les llevaba dentro como un cilicio. Entonces, un maravilloso día, casi milagroso, debió ser un día claro y soleado. Volví a casa, subí a mi habitación, miré la libreta y decía: lavar la colcha. Hasta ahí la ocurrencia. Guilt en el idioma inglés es culpa, y killed, o cuando menos así se escribe, ¿no? No sé si lo pronuncie tan bien, es colcha. Guilt y killed. Y eso en la teoría freudiana Freud le puso lapsus de lectura. Es decir, que la joven, cuando empezó a llegar tarde a casa, lo que Freud llamó el inconsciente, la culpa, evidentemente, fue el motivo que hizo que leyera la palabra o el significante que en realidad estaba en juego, que era la culpa, cuando en realidad la mamá lo que le había dicho al subir al cuarto y ver la colcha es: la colcha está sucia, entonces tengo que dejarle un recado a mi hija para que lave la colcha. Y estuvo ahí durante 2 semanas, según recuerdo el texto, y en algún momento, imagínense, 2 semanas con una libretita y todo el tiempo lo que leía era esta joven lavar la culpa. Pero de lo que venimos un poco hablando es de cómo el lenguaje puede producir un sujeto y cómo lo entendemos, digamos, en fines muy prácticos, cuando menos usando este relato, es que esta joven, a partir de una lectura ubicada en cierto discurso, puede leer una determinante para ella. Es decir, que en algún momento muy interesante del relato, ella dice: no es que influyera en mi comportamiento, pero terminé con mi novio. Lo que se lee es que sí influyó en su comportamiento y el mensaje le llegó, su propio mensaje, digamos, lo que ella se suponía como una adolescente que estaba, una joven adolescente que estaba pasando por cierto periodo, en cierto discurso, con cierta lógica, y entonces ve su propio mensaje, lo que se dice a ella misma, digamos, ¿no? Aunque evidentemente ella misma es muy ambiguo, podríamos decirlo que esa sería una lectura en Freud, ¿no? Pero si hacemos la cuestión, si intentamos jalar la cuestión al problema de que el lenguaje es algo que abraza y produce al sujeto, incluso que succiona en tanto que organismo y produce como resto al sujeto, es decir, que
El lenguaje chupa al organismo y produce como resto de esa operación la subjetividad, ¿no? Eso se escucha muy abstracto, pero esta joven de lo que expresa es del lenguaje, digamos, ¿no? Es decir, que ella, sin pensar en una interioridad, en el afuera del lenguaje, ¿no?, de su edad, de su discurso, se puede acomodar o no en la lucha de lo que tiene frente a la posibilidad de ser buena hija o ser una adolescente más o menos normal. Lo que se puede poner en juego es cuál es el efecto, digamos, de sujeto que se produce en cierto campo de discurso y otro efecto de discurso que se produce en otro campo de discurso. Por eso en el video previo decíamos, una vez que estamos en medio de una crisis sanitaria, ¿qué efectos tiene en nosotros que no serían los mismos que cuando no estábamos en esto? Por eso los políticos en México están diciendo, esto tal vez no pase rápido, pero aún así va a dejar marca y huella y antecedente. ¿Por qué? Porque los deja en el campo del lenguaje. Y uno ya no puede evitarlos porque ya están metidos ahí, ¿no? Me parece que más o menos sería el ejemplo que pensé para ustedes. No sé si quede claro, porque uno piensa las cosas como demasiado articuladas, uno cree que están bien y luego resulta que no se transmiten fácil, pero escuchen de nuevo el relato y es muy curioso y es muy bonito y es muy impresionante cómo es posible que uno pueda ver la realidad de la libreta a partir del lenguaje. No habría realidad otra. Es decir, que es el lenguaje lo que nos permite ver la realidad y, en el sentido más radical, producir una forma de realidad. No sería la realidad una realidad tal cual a secas, sino que el lenguaje nos permite producirla. Pero tampoco es que yo, siendo agente del lenguaje, produzca la realidad, sino que yo mismo soy un elemento de la producción discursiva.